can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch Disfrutando su me. desayuno. Jefe, acompáñanos a la presentación, por favor. Es el jefe en todo. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes, periodistas, para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Es un placer tenerlos aquí y pues generar este tipo de talleres, conferencias que el Ombudsperson nos ha instruido que realicemos con aras a la actualización, la capacitación. Hoy iniciamos con esta conferencia y les dejamos abierta la agenda para que ustedes también nos hagan saber si algún tema les interesa, que trabajemos con todo el gusto del mundo, con toda la disponibilidad. Y la conferencia magistral de este día es el intento de censura a las y los periodistas a través de la manipulación de actores de relevancia pública de las instituciones jurídicas. Abarca los temas violencia política de género y daño al honor. Y antes de iniciar esta conferencia, pues le pido a nuestro presidente de este organismo que nos dirija un mensaje. Bien, buenos días tengan todas, todos y todes el día de hoy. A quienes nos acompañan in situ y a través de las redes sociales. Muchas gracias, Sara, por aceptar la invitación de venir. Para festejar el Día de la Libertad de Expresión, unos días después, ya se nos pasó, era el 7, se realiza esta conferencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para nosotros es de vital importancia las compañeras, los compañeros y les compañeras periodistas, porque su función tiene que ver con dos grandes derechos humanos: el derecho a la verdad y el derecho al debate público de las ideas. Por eso es tan importante que el gremio de periodistas tenga acceso a fuentes fidedignas de información, que se haga investigación periodística, que se contrasten las ideas, pero que también el ente estatal permita acceder a sus archivos, a sus funcionarios, y esto es algo muy, muy importante, que nosotros los funcionarios públicos entendamos que el dinero público que se destina a las instituciones y que por lo tanto viene a constituir nuestros emolumentos y las fuentes de financiación, nos devela o nos quita el halo protector de la protección de datos personales. Se disminuye nuestra capacidad protectora porque tenemos que transparentarlo todo. Desde aquí, desde la Comisión de Derechos Humanos, nosotros hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se revise el esquema que tienen las leyes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, se les dé cabida en los consejos y comités a las y los compañeros y se pueda generar un cambio en el mecanismo de protección, que sea más amplio, más profundo, pero también de mayor impacto y que preste mayor seguridad a las y los compañeros que se encuentran sujetos a la protección de estos mecanismos. Es muy importante que revisemos, sobre todo por la situación que vive el país, por la situación que vive el Estado, y que no son pocos los casos de decesos de compañeras y compañeros periodistas y defensores de derechos humanos, ni las quejas que se presentan por ataques a su labor. Muchas gracias, muy agradecidos contigo, Sara, y con todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hay muchos temas que todavía debemos platicar con el gremio periodístico y con el gremio de defensores de derechos humanos. Gracias.
Muy bien. Sara Lidia Mendiola Landeros es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, maestra en Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Laboró en temas de investigación jurídica con el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, como coordinadora académica del Instituto de Estudios Ratio Legis, capacitando diversas fiscalías estatales en la implementación de la Reforma Penal 2008. En tribuna unitarios y de circuito en materia penal en la Ciudad de México y diversos despachos jurídicos, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Ha sido también consejera consultiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 2020-2021. Actualmente es directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, organización mexicana dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, con un enfoque especializado en libertad de expresión en México, desarrollando representación legal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a sus familias. PC también ha destacado por su incidencia en la política criminal para atender delitos cometidos contra periodistas y en la política pública de protección dirigida a este gremio. PC también ha desarrollado diversas investigaciones enfocadas en violencia contra periodistas, análisis de la legislación mexicana que regula la libertad de prensa en México, retos en la procuración de justicia, tratándose de crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, institución ante la que representa diversos casos. Todo esto y mucho más es nuestra conferencista que nos va a ofrecer y compartir sus conocimientos esta mañana y para la cual les pido recibirla con un caluroso aplauso. Gracias. Listo. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Agradezco mucho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán la invitación, al presidente doctor Marco Antonio y al maestro Alejandro Sandoval. Muchísimas gracias por siempre estar tan cercanos de Propuesta Cívica. Bien, como ya se mencionó un poco, Propuesta Cívica es una organización que tiene asiento en la Ciudad de México. Nacimos desde 2011 con un objetivo muy claro: brindar representación legal y acompañamiento a personas defensoras y periodistas que han sido agredidos por el ejercicio de su labor, así como a sus familias. Ya desde 2018, el grupo de la población que más representamos es precisamente periodistas. Estas representaciones abarcan los diversos enfoques de agresión contra periodistas, desde los más lesivos o violatorios como el asesinato, la desaparición, así como agresiones de índole digital como ciberespionaje, amenazas, acoso, campañas de criminalización. Y en el ámbito civil nos hemos enfrentado mayormente a estas demandas por daño moral. En Propuesta Cívica ya desde 2017 advertíamos una ola de este tipo de acciones legales contra periodistas en el ejercicio de su labor. Hemos venido representando casos de periodistas y medios de comunicación que han sido demandados por esta acción de daño moral y advertimos patrones. El daño moral contra periodistas tiene un patrón y que cada vez lo advertimos como sistemático. ¿En qué consiste? En que precisamente periodistas que están haciendo un periodismo de investigación crítico, un periodismo donde están investigando temas de corrupción, temas de narcopolítica, temas donde se involucran empresarios ligados al poder, están siendo
perseguidos, judicializados, agredidos legalmente a través de estos mecanismos que se han instituido para proteger un derecho humano que es la honra y el honor de una persona, y que están siendo utilizados de manera abusiva o de manera perversa para generar silenciamiento e inhibición. Lo que identificamos es que de estos mecanismos legales, quienes hacen mayor uso precisamente son funcionarios públicos, políticos o empresas ligadas a algún funcionario. Otro de las características que nosotros advertimos son las cantidades estratosféricas por las que se demanda. Hemos conocido y asesorado casos como es el periódico AM de Guanajuato, que fue demandado por 300 millones de pesos. El caso del Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un caso que representamos, 4 demandas que en su conjunto sumaron 60 millones de pesos. El caso, tal vez uno de los más conocidos, el de Sergio Aguayo Quesada, demandado por el exgobernador Humberto Moreira por 10 millones de pesos. Esto en sí tiene un objetivo: causar un efecto de temor, de amedrentamiento, de impacto psicológico y de temor del riesgo de ser condenado a cantidades tan estratosféricas. Otra de las cuestiones que nosotros advertimos que es algo gravísimo y que está en la esfera judicial es que los jueces, a la hora de conocer de este tipo de controversias, donde está en un lado el derecho al honor y en el otro la libertad de expresión, no lo ponderan ni lo tramitan con esa especialidad. Los jueces lo que están haciendo es conocer y tramitar este tipo de asuntos como si se tratara un conflicto entre particulares. Algo a lo que nosotros nos enfrentamos constantemente es en argumentar y en demostrarle a la autoridad judicial que no se trata de una controversia ni de un pleito judicial entre particulares, sino de una figura pública y de una persona que está en el ejercicio de su libertad de expresión. Y esto es importantísimo. Tal como están hoy las leyes reguladas en materia civil, basta con que la demanda cumpla con elementos de formalidad para que la autoridad judicial esté obligada a darle trámite a esa denuncia. Y esto a ustedes lo somete a una carga de un procedimiento que, si bien les va a durar alrededor de 3 años. Y si no, este se puede extender inclusive hasta los 6 años. Durante ese tiempo hay una serie de impactos para la persona periodista que está sometida a ese tratamiento o a esa persecución judicial, que va desde que tienen que desatender su práctica periodística, dejar de investigar, generan inhibición, impactos a nivel psicoemocional, impactos a nivel económico e inclusive impactos a nivel familiar. Como están las leyes, les comentaba, basta que se cumplan con los requisitos de forma para que estas demandas tengan una admisión por parte de la autoridad. Y aquí es importantísimo, y siempre que nosotros asesoramos estos casos o los representamos, algo que nosotros nos enfocamos muchísimo es que desde el inicio de la contestación de esta demanda se tiene que advertir al juez que se trata de un caso de ejercicio de libertad de expresión, que estaban ustedes en la función de una práctica periodística, en el ejercicio de una libertad de expresión, porque los jueces, al tramitar estas controversias como una problemática entre particulares, dejan de aplicar todos los estándares nacionales e internacionales que se han establecido para tramitar este tipo de causas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido toda una metodología para tramitar este tipo de controversias. La Suprema Corte lleva años discutiendo cuándo se tiene que privilegiar el daño moral y cuándo la libertad de expresión. Y la Suprema Corte ha establecido una serie de pasos, una serie de estándares que pueden ayudar
como ruta a los jueces. La Suprema Corte ha establecido y ha dicho, primero vamos a discernir de qué figura se trata. ¿Se trata de una figura pública o se trata de una figura privada? Y la Corte ha establecido tipos de figuras públicas. Ha dicho, una figura pública puede ser un funcionario, una figura pública puede ser también una persona privada con proyección pública. El ejemplo más claro de esto pueden ser los empresarios que a través de sus actividades económicas preponderantes tienen un efecto o tienen un impacto en la vida política y democrática del país, y ha establecido una tercera categoría de figura pública, que son los medios de comunicación o los que tienen una influencia política a través de sus discursos. Una vez que se ha establecido si se trata de una figura pública la que se está doliendo, que se dañó su derecho al honor, la Corte dice, ahora vamos a estudiar el contenido de la información. ¿Es una información que compete al ámbito especialmente privado de la persona o es una información de interés público? Y la Corte plantea una interrogante. Como sociedad, ¿nos interesa conocer esa información? Como sociedad, ¿esa información contribuye al fortalecimiento del debate público político? Sí, ¿no? Y si es así, si se cumplen con estas dos categorías en un sí, la Corte establece e introduce el estándar de malicia efectiva. Y la Corte dice, ahora de esta información vamos a analizar si esa información es falsa o inexacta. Y no solamente eso, dice la Corte, ahora vamos a establecer si el periodista o la periodista dio esa información a sabiendas de su falsedad y con el ánimo de dañar. Y la Corte introduce aquí otro elemento importantísimo, que es el estándar de debida diligencia. La Corte dice, no basta con que la persona periodista haya publicado una información incorrecta, inexacta o falsa. Equipara a una especie de dolo. La Corte dice, hay que corroborar que la persona periodista efectivamente quería causar un daño a la persona a través de esa información, a través de esa publicación, y la Corte remite a un estándar de debida diligencia que dice, vamos a estudiar si la persona periodista en su práctica o a la hora de publicar o de generar esta información tuvo el cuidado que la profesión le exige. Hubo una corroboración de notas, hubo un cuidado de sus fuentes periodísticas, corroboró fuentes periodísticas, existió blindaje de notas y todo esto va dando cuenta si la persona periodista tuvo o no tuvo diligencia a la hora de investigar y a la hora de publicar. Y esto pone también sobre la mesa un llamado a un ejercicio periodístico ético. Es necesario nosotros como organizaciones que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión y a la representación de periodistas, ver el otro lado de la moneda, que hemos encontrado que muchas veces efectivamente ha habido descuidos periodísticos que les está poniendo en riesgo a este tipo de agresiones legales que la mayoría de las veces son deliberados por parte de las autoridades, y que estos descuidos periodísticos o esta ausencia de corroboración de fuentes, esta ausencia de blindaje de notas, pues hace más difícil este tipo de representaciones legales. Entonces, la Corte ha establecido ya una metodología para analizar y valorar
este tipo de controversias. El gran problema es que las autoridades judiciales, sobre todo de el orden local, primera y segunda instancia, no atienden esta metodología de la Corte, no han atendido los criterios. En la mayoría de sus criterios, la Suprema Corte ha sido muy progresista al cuidado de la libertad de expresión, se ha basado en una corriente democrática o en un estándar democrático. La Corte ha establecido la libertad de expresión en una democracia, siempre tiene que permanecer, siempre tiene que ponderarse con un escrutinio mucho más alto y amplio dentro de una democracia, porque es un derecho vehículo, es un derecho fundamental vehículo para la realización de otros derechos. Es un derecho fundamental que lo tenemos consagrado tanto en el artículo 6 como 7 constitucional, y no solamente a nivel nacional, lo tenemos consagrado también en instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano hace parte, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, párrafo 2, o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 13, que son ordenamientos que se integran al ordenamiento nacional y que fortalecen la protección de la libertad de expresión. Pero también la Corte ha establecido que el ejercicio a la libertad de expresión no es absoluto. Y dice, tiene límites de índole objetiva, como puede ser la seguridad nacional, la salud, la paz pública, y también elementos de índole subjetiva, como son aquellos que son intrínsecos a la persona, y estaríamos hablando de la dignidad humana y de la honra de la persona. La Corte en sus criterios ha establecido que tratándose de funcionarios públicos, tratándose de toda figura pública, estas figuras tienen que tener una mayor tolerancia a la crítica. Y vemos cómo muchas de las demandas por daño moral contra periodistas precisamente son funcionarios que se duelen de una crítica fuerte, una crítica voraz, una crítica mordaz, y que argumentan que hay un uso excesivo o deliberado de la libertad de expresión. La Corte ha establecido que precisamente la crítica severa, mordaz, vehemente, molesta, esa crítica que perturba, es precisamente en esa crítica donde la libertad de expresión tiene un mayor efecto y un mayor tiene un mayor efecto y un mayor juego en la cuestión del debate político. Y la Suprema Corte ha dicho, este tipo de crítica está protegida constitucionalmente. Una persona periodista no puede ser condenada por el uso de una crítica severa, mordaz, vehemente, molesta, que incomode. En el caso de la demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, pues precisamente Sergio lo que utiliza es una crítica severa hacia este exgobernador, y de lo que se dolía Moreira es de una frase dentro de toda la columna de opinión, porque se trató de una columna de opinión por la cual fue demandado Sergio Aguayo. Él establece dentro de su crítica que a Humberto lo perseguía el hedor a corrupción. Esa frase de hedor a corrupción fue la que argumentó él como una frase que lesionó su patrimonio moral al llamarlo corrupto, y que transgredió toda su esfera íntima y que tuvo secuelas y consecuencias al interior, porque el exgobernador ya no se sentía libre de caminar por las calles ni dirigirse a sus familiares, porque él sentía que todo el mundo le decía, ahí va el corrupto. Esas fueron las bases también para que Sergio fuese condenado al pago de 10 millones de pesos, porque la autoridad consideró que había él hecho un uso excesivo de la libertad de expresión y que no era necesario utilizar frases tan fuertes para expresar su crítica. Este caso fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte, quien
consideró que Sergio Aguayo estaba en el uso de su libertad de expresión, que como periodista él no violó ningún estándar y que este tipo de discursos severos y críticos tendrían que ponderarse dentro de una democracia, máxime que Sergio estaba hablando de temas de interés público que como sociedad nos convenía conocer, porque el exgobernador estaba implicado en temas de corrupción y temas de posibles violaciones a derechos humanos de la población de Coahuila cuando él fue gobernante. Ahora bien, después de haber librado esta primera demanda, que duró casi 6 años este procedimiento civil, Humberto presentó una segunda demanda por daño moral, ahora por una investigación académica que se denomina Rescatando la Laguna, una investigación que era en coautoría, era Sergio y 2 investigadores más, y el Colmex como casa editorial, el Colegio de México. Humberto solamente demanda a Sergio Aguayo. Lo que nosotros fijamos en la contestación de la demanda es establecer que se trata de una investigación de periodismo de investigación, que abarca sobre temas de violaciones de derechos humanos durante la administración de Humberto. Y que la jueza estaba obligada a llamar a los otros 2 investigadores porque se trataba de una obra de coautoría, donde las ideas y los argumentos plasmados en esa obra no correspondían al 100% a Sergio Aguayo, sino a otros 2 investigadores más. La jueza hizo caso omiso a esa solicitud que nosotros hicimos, identificamos cómo el procedimiento se fue enturbiando a lo largo, pues en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, la jueza fue muy benevolente con Humberto, inclusive admitió pruebas fuera de la etapa oportuna, y con Sergio fue demasiado duro, a él no le admitía pruebas, le desechaba pruebas ofrecidas que eran vitales. Y algo en lo que sí logramos oponernos fue el peritaje en psicología. Una cuestión que quienes demandan tienen a su favor son los peritajes en psicología. Quien demanda y se ostenta con un daño a su patrimonio moral, una de las pruebas que se utiliza pues es precisamente allegarle al juez un dictamen en psicología que asiente la afectación a nivel psicológico que tiene la persona. En el caso de Humberto, como una estrategia de desgastar a Sergio, también ofreció la prueba pericial en psicología a cargo de Sergio. Es algo en lo que nosotros nos opusimos. Y vemos que esto en reiteradas demandas, porque ustedes cuando son demandados o demandadas como periodistas no tienen por qué someterse a este tipo de desahogos probatorios. Quien demanda una acción de daño moral es quien está obligado a comprobar el daño a su patrimonio moral, no ustedes. Eso era totalmente lesivo para Sergio. En la primera demanda que él tuvo sí fue admitido ese peritaje, un peritaje que duró 25 horas. A lo largo de 3 días se desahogó ese peritaje durante 25 horas. Fue bastante desgastante para Sergio y advertimos que era parte de un mecanismo de desgaste de Humberto hacia él. En esta segunda demanda sí logramos desvirtuar la admisión de ese peritaje a cargo de Sergio y solicitamos el peritaje en psicología a cargo de Humberto y el peritaje en psiquiatría. La ley, lo que hasta el momento en la práctica se considera que el peritaje idóneo es el peritaje en psicología. Nosotros consideramos que el peritaje idóneo para este tipo de acciones es un peritaje en psiquiatría. Algo a lo que también
se tiene que tener especial cuidado es en establecer el nexo, porque efectivamente la persona puede tener una afectación en su psique, puede tener una afectación en su parte emocional, pero no precisamente esa afectación puede devenir de la publicación. Y ahí está el reto. Este peritaje tiene que ser capaz de establecer que la afectación psicológica devino de lo que la persona periodista publicó o dijo. Y eso poco se demuestra. Es por eso que nosotros desde la práctica lo que acostumbramos es solicitar los peritajes en psiquiatría, que son peritajes a nivel metodológico mucho más profundo y que nos permiten advertir con mayor facilidad el nexo causal, si efectivamente esa afectación deviene de lo que publicó o dijo la persona periodista. En nuestro caso desahogamos ambos peritajes y ambos peritajes pues favorecían a lo que nosotros establecíamos, que la afectación de Humberto debía de otros episodios de su vida, no de lo que Sergio estaba publicando. Algo interesantísimo que Humberto declara al momento de desarrollar el peritaje es que él odiaba a Sergio Aguayo y que todo lo que publicara que mencionara su nombre, él iba a accionar a través de una demanda y que no le importaba generar una cascada de demandas en contra de Sergio Aguayo. Entonces, esto también es un patrón del daño moral. Por eso nosotros hemos insistido que si se quiere corregir de fondo este tipo de agresiones legales contra periodistas, tenemos que generar reformas a los códigos civiles. Podemos sensibilizar a los jueces, podemos capacitarles en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, pero tal cual están las leyes al día de hoy, si se presentan este tipo de demandas, la autoridad judicial por mandato tiene que dar trámite, tiene que dar admisión a este tipo de demandas y trámite. Entonces, lo que nosotros consideramos una solución más estructural es cambiar las leyes. La figura del daño moral, por supuesto que no tiene que desaparecer. Es una figura que está creada y constituida para la protección del derecho al honor a las personas, al cual tenemos todos, es un derecho humano, pero sí tiene que ser regulada y estandarizada cuando hay intervención de figuras públicas y libertad de expresión. Al día de hoy, solamente la Ciudad de México tiene una ley especial que regula este tipo de controversias cuando se trata de una figura pública y una persona periodista, una persona en el ejercicio de la libertad de expresión, pero fuera de ahí, ningún otro estado tiene una ley especial. Ahora, esto tampoco nos soluciona el problema de fondo, porque aún en la Ciudad de México, cuando existe esta ley especial, hay quienes demandan apegándose al Código Civil. Y esto pues también pone un obstáculo. Lo que tendríamos que estar haciendo es regular la figura del daño moral en los códigos civiles. Ya en el año 2022, Propuesta Cívica hizo una investigación que le denominamos libertad de prensa, cómo se regula en México. Nosotros elegimos 4 materias que consideramos eran determinantes para un ejercicio mucho más seguro, un ejercicio periodístico, un ejercicio de libertad de prensa mucho más seguro, y elegimos 4 materias: la materia civil, la materia penal, la materia laboral y la materia de protección. En materia civil nos enfocamos precisamente a la figura del daño moral. En materia penal lo que hicimos fue la revisión de los 32 códigos penales y advertimos las figuras o los delitos que, tal como estaban redactados, exponían a la práctica periodística, les exponían a una criminalización tal como estaban redactados, porque son ambiguos o son muy amplios y puede dar pie a este tipo de criminalizaciones. A lo que también identificamos es cómo todo lo que concierne al espacio cibernético hay una ausencia de legislación. En la materia laboral, pues algo que se identificó plenamente
es que la Ley Federal del Trabajo ni siquiera reconoce como profesión la profesión de periodistas. Les otorga solamente un reconocimiento de oficio. Entonces, desde ahí de base están estas deficiencias estructurales que les están exponiendo. El gremio periodístico en este país está tan expuesto y algo que hay de base pues es precisamente la precariedad laboral. Y bueno, en materia de protección, pues analizamos la ley de protección para personas defensoras y periodistas que dio nacimiento al mecanismo federal de protección y se hace una ruta de lo que esta ley pudiese mejorar y también el mecanismo pudiera mejorar. Existió un debate muy fuerte o ha venido dándose un debate muy fuerte si esta ley federal tendría que transitar a una ley general. Y uno de los argumentos más fuertes era decir, ¿por qué vamos a transitar a una ley general cuando ni siquiera la ley federal se ha aplicado en su totalidad? ¿Cómo podemos hablar que una ley no funciona cuando esta ley no ha sido aplicada de manera adecuada y los mecanismos no están funcionando con apego a la ley y al reglamento? Y pues bueno, me salí un poquito del tema, pero regresando a la legislación civil, es ahí donde nosotros también, con base en esta publicación, propusimos un paquete de reformas en los 32 estados que le llamamos paquete de iniciativas de reforma en materia de libertad de prensa, donde nosotros ponemos un suelo mínimo a los congresos, hacia dónde tendrían que caminar estas reformas de ley si queremos realmente que cesen este tipo de agresiones contra la prensa, porque las autoridades judiciales están siendo omisas, ya sea por desconocimiento o por corrupción, y les están condenando. En la mayoría de los casos que nosotros estamos representando, los jueces y las juezas están sentenciando, están condenándoles, están desaplicando los estándares que ha desarrollado la Suprema Corte, que ha desarrollado la Corte Interamericana, porque están tramitando estos procedimientos como si se trataran de dos personas particulares, y ahí están dejando en desventaja a periodistas porque no se está tomando en cuenta los desequilibrios procesales también que existen, la oportunidad de defensa. Estás frente a un funcionario que por lo general o en el mejor de los casos pueda ser experto en tema de leyes, un funcionario que tiene poder político, que tiene poder económico, frente a un periodista que no tiene expertise en leyes, que no tiene poder ni político ni económico y que encima de todo eso premia el miedo o el temor a ser acreedor a una sentencia, a una condena y al pago de una reparación altísima. En el caso de Sergio, a él inclusive en la primera demanda se le decreta el embargo. El caso de Sergio fue un caso que sí generó temor en el gremio periodístico. Muchos se acercaban a nosotros diciendo, si eso le pasó a Sergio, que tiene una presencia nacional, que tiene una proyección y que tiene una capacidad de defensa, ¿qué le puede pasar a un periodista que está en las regiones, que es freelance, que si es demandado va a ser abandonado por los medios de comunicación? Esa es otra cuestión lamentable. Hemos visto también cómo periodistas que se encontraban realizando investigaciones para medios, sus medios, que publicaron para sus medios, fueron agredidos legalmente a través de estas demandas y el medio lo que hizo fue abandonarlos, despedirlos. El periodista se quedó despedido y con un problema legal grave. Entonces, también aquí los medios de comunicación falta regularlos. Los medios de comunicación son parte del problema, pero son también parte de la solución. Y ahí existe un abandono muy severo de los medios de comunicación hacia sus colaboradores y colaboradoras. Ahora bien, la parte también de
de que estos tipos por lo general llegan a tener una resolución exitosa ya en instancias federales. En instancias federales los jueces son un poco más conocedores, más peritos del derecho o tienen una mayor libertad. O no están tan vinculados a la corrupción local. Ese es el gran problema también, que si es un funcionario de un alto nivel quien está demandando o un empresario ligado al poder, se puede presumir que va a haber una seria corrupción en este tipo de contiendas legales y que el éxito que pueda tener una persona periodista en la primera y segunda instancia es bajo. Pero es por eso que resulta de vital importancia cómo se atiende un litigio de esta naturaleza desde la primera instancia, cuáles son el material probatorio que se hace llegar a la autoridad judicial, porque si bien pueda que no exista un trámite, una tramitación adecuada por parte de la autoridad judicial en primera y segunda instancia, sí lo va a haber en un juicio de amparo. Entonces, eso es importantísimo. Nos tocó un caso muy lamentable donde el medio de comunicación fue traicionado por su mismo abogado, los dejó sin material probatorio en primera instancia, fueron condenados. Y cuando llegan a propuesta cívica, no teníamos nosotros arma de defensa más que la argumentación jurídica, porque en segunda instancia ya no era posible introducir pruebas, material probatorio, y fuimos claros con el medio de comunicación del altísimo riesgo de que ellos sí tuvieran una sentencia condenatoria definitiva. En segunda instancia nos confirmaron la condena y es hasta el amparo, donde haciendo uso de una argumentación jurídica fuerte, utilizando estos estándares nacionales e internacionales, los jueces absuelven al medio de comunicación. Entonces, es importantísimo para ustedes como periodistas que a la hora de realizar una investigación tengan su batería de datos. Algo que siempre nosotros, al analizar este tipo de casos, analizamos la publicación periodística de las cuales ustedes están siendo agredidos, por la cual ustedes están siendo agredidos, demandados, y lo que pedimos es, ¿tienes batería de tus fuentes, de tu corroboración de ellas, de tu blindaje de notas? Porque es más fácil generar una defensa adecuada si existen estos elementos. Algo a lo que nosotros también nos estamos enfrentando es que hay una desigualdad en la ley. La persona que demanda sí tiene a su favor un peritaje en psicología para demostrar su daño, pero ustedes como periodistas no tienen un peritaje que les defienda que hicieron una buena práctica periodística, y los jueces son peritos en derecho, no en periodismo. Muchas veces vemos cómo los jueces ni siquiera advierten el género periodístico por el cual se les está demandando. Dan la misma tramitación a una nota de opinión que a una investigación periodística, y cada género tiene sus particulares elementos, que no es lo mismo que te demanden por una columna de opinión a que te demanden por una investigación periodística. Son géneros distintos y cada uno tiene sus elementos corroborativos. Algo en lo que Propuesta Cívica ha incursionado y que nosotros lo hemos diseñado y estamos intentando implementarlo son los peritajes en materia periodística. Estos peritajes no existen. Es una metodología que nosotros estamos desarrollando y estamos tratando de impulsar, porque es un peritaje que beneficiaría a ustedes para defender y demostrarle al juez que hubo una adecuada práctica periodística, y que al existir una adecuada práctica periodística y que al existir un cumplimiento del estándar de debida diligencia periodística, no se puede hablar de un daño o un abuso
a la libertad de expresión y por lo tanto la inexistencia de un daño moral. Lo que hemos hecho en esta metodología es ayudarnos o auxiliarnos de periodistas expertos en periodismo de investigación, quienes nos ayudan a analizar el trabajo periodístico, que vamos desde el título y párrafo por párrafo se va desagregando los hechos de las opiniones y vamos estableciendo o corroborando que ese hecho que se establece en el párrafo 1 tiene un asiento en la realidad, tiene una corroboración en una fuente y así se va generando el entramado de todo el trabajo periodístico y se lo hacemos llegar a la autoridad judicial. Y esto está sirviendo para ellos como una brújula. Porque ellos no saben tramitar este tipo de casos y quienes saben no les interesa tramitarlos desde este enfoque de libertad de expresión, pero lamentablemente estos peritajes no tienen un reconocimiento legal. No hay este tipo de peritos en materia periodística, pero nosotros de alguna manera estamos obligados a fundamentar que el periodista investigador que hizo ese peritaje o ese trabajo metodológico tiene la capacidad y las credenciales para desarrollarlos. Desafortunadamente no hemos tenido un caso, si ustedes me preguntan, en el que hubo desahogo de este peritaje, porque en algunos casos los han desechado, en otros casos, como fue en el caso de Río 12, el semanario de el periodista Javier Valdés Cárdenas, asesinado en 2017, ellos fueron demandados por una empresa, por empresarios ligados al poder, y precisamente en las investigaciones por las que son demandados, nosotros presentamos peritajes, la autoridad judicial admitió el peritaje y nosotros estábamos muy emocionados de poder desarrollar el desahogo. Pero al final los empresarios desistieron de la acción y no pudimos llegar a esa etapa de desahogo. Digo, fue bueno, muy bueno para el medio que pudieron quitarse esa carga, que los empresarios hayan desistido de su acción. Pero bueno, esto es como un intento muy experimental que estamos diseñando, creando desde Propuesta Cívica, porque advertimos que hay una desventaja procesal y la ley establece que tiene que haber igualdad de armas procesales para que exista una adecuada defensa. Y nosotros advertimos cómo en este tipo de litigios el periodismo está quedándose en desventaja procesal, no pueden desarrollar una adecuada defensa. Para empezar, por el actor que les demanda y segundo, tal como están redactadas las leyes. Por eso esta investigación que les voy a dejar aquí, algunos ejemplares, es un llamado a los congresos locales a reformar las leyes si realmente quieren cumplir con su obligación de garantizar los derechos, como es el derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Tienen que modificar esas leyes para que sean acordes con los estándares internacionales. Una de las metodologías que se utilizó para este estudio, pues ha sido una metodología desarrollada por la Comisión Interamericana, el tripartito, y también estas leyes se analizaron a la luz de los estándares internacionales. Se fue haciendo un cruce metodológico de lo que han establecido los estándares internacionales, lo que establecen nuestras leyes, y precisamente estas iniciativas proponen mejorar y fortalecer estas leyes para que realmente sean acordes a los estándares, acordes a la convencionalidad y generen esquemas o ambientes mucho más protectores para ustedes. Algo en lo que también nos peleamos mucho con el mecanismo de protección es el reconocimiento de este tipo de acciones como agresiones legales. El mecanismo de protección hasta el momento ha sido renuente a reconocer
este tipo de acciones como agresiones legales, nosotros desde Propuesta Cívica consideramos que sí se trata de otro tipo de agresión. No es una agresión física, pero sí es una agresión legal, y lo que nosotros buscamos o el objetivo de nosotros buscar este reconocimiento por parte del mecanismo, obviamente no es que el mecanismo brinde medidas de protección de seguridad duras, sino medidas políticas, que al enterarse él que se va a resolver este caso, envíe a la autoridad judicial un escrito, un documento, una especie de amicus, donde le diga: te hago llegar todos los estándares que hay a nivel Suprema Corte, que hay a nivel Corte Interamericana, para que tu resolución sea apegada a estos estándares. Una acción política donde el mecanismo reconozca la actividad periodística de la persona, porque ese es otro de las gravedades en este asunto, que los jueces no reconocen la calidad de persona periodista. Eso es algo que solamente lo hemos logrado en un caso de un periodista demandado por daño moral. Solamente una vez hemos logrado esta acción política, pero el mecanismo se niega a reconocer este tipo de acciones como agresiones legales, y es algo en que nosotros hemos tenido una fuerte insistencia. Reconoce el uso indebido de estos mecanismos legales como una agresión legal, para que tú puedas brindar o otorgar medidas políticas. Y bien, otro de los mecanismos de uso que vemos, pues ahora también es en materia electoral. Este procedimiento sancionador del INE, vemos como también cada vez más está siendo utilizado por actoras políticas en contra de personas defensoras. Y aquí el sesgo es muy delgado. Y aquí la balanza, les puedo decir, está muy a la par, porque hemos encontrado casos donde sí ha habido un abuso por parte de periodistas, donde ha habido una labor inadecuada y están siendo sancionados. Pero también vemos cómo este procedimiento sancionador es totalmente inequitativo para periodistas, y cómo está exponiendo y cómo está generando inhibición en la práctica de periodistas. Pudimos tener conocimiento de un caso de periodistas de Baja California, si mal no recuerdo, que ellos publican una nota de una candidata. Esta candidata iba, si normal, el caso no lo tengo tan fresco, pero si mal no recuerdo, iba para la presidencia municipal. Y los periodistas refieren un episodio pasado de la candidata, haciendo mención que la candidata posó en algún punto de su vida desnuda para una revista de caballeros, y ponen una imagen. Aquí la candidata inicia este procedimiento sancionador, inclusive acciona la vía penal como un delito electoral, como un delito de género, como violencia contra la mujer. Y cuando nosotros analizamos la nota de ellos a la luz y con ayuda de una experta en género, la respuesta es que había un abuso y exceso por parte de los periodistas. Los periodistas, el tema que ellos tratan en la nota es que está habiendo un desvío de recursos públicos para la campaña, y que también hay un tráfico de influencias para la campaña de ella. Ese es el punto central de ellos. Una de las primeras preguntas que nos generamos es, para lo que ustedes querían comunicar, que era un uso inadecuado, desvío de recursos y un tráfico de influencias para la candidatura de esta política, ustedes querían transmitir eso a la sociedad. Para eso era necesario hacer referencia a su pasado y hacer referencia a que ella posó, y a publicar
esa foto? ¿Sí o no? La pregunta era sencilla. No había necesidad de remontar el pasado, ni remontar ese episodio de la política, ni mucho menos publicar la fotografía donde ella posaba semidesnuda. Entonces aquí fue un tema que puso también sobre la mesa las prácticas periodísticas que se están desarrollando, cómo el gremio periodístico está desarrollando su función y el cuidado que tiene que tener a la hora de generar su práctica, porque estos mecanismos están siendo demasiados lesivos para periodistas y que también aquellos que no tengan unas prácticas éticas, pues están siendo mayormente expuestos. Al final, pues los periodistas resultaron condenados, llegaron a un acuerdo, a un proceso de mediación con la política se bajó de la candidatura y ellos tuvieron que pagar una reparación del daño altísima que la tuvieron que llevar también a conciliación para que se las dejaran en pagos mensuales. Entonces, no fue cosa menor en la que este equipo de periodistas se involucró. Ahora bien, a lo que nosotros y salimos en conjunto varias organizaciones que nos dedicamos al tema de libertad de expresión es de sí estamos de acuerdo con que tienen que existir prácticas periodísticas éticas, pero estamos en desacuerdo que los mecanismos vía penal sean mecanismos para sancionar la libertad de expresión, la libertad de opinión, porque eso puede generar una censura previa y la censura previa en nuestro país está prohibida a nivel constitucional. Entonces, vemos ahí cómo estos descuidos o estas libertades periodísticas, como la llaman ustedes, estas licencias periodísticas, tienen que tener mucho cuidado porque el tema de perspectiva de género, el tema de género es muy amplio. Y la línea es muy delgada entre estar dentro de lo que constitucionalmente está protegido, de afectar la honra y el patrimonio moral y la intimidad de una persona. Hay otro caso importantísimo que dio lugar inclusive a una resolución de un tribunal electoral. El contexto es una periodista, está en un programa de televisión, un programa de crítica política, y ella expresa una opinión respecto de una política que está coordinando la campaña para la postulación de una persona. Y esta periodista es sometida a un proceso sancionador del INE. La política se duele de violencia política por razones de género, porque hay dos expresiones que en la charla la periodista menciona. Estas dos expresiones se trata de un tema de faldas. Y otra expresión que utiliza ella es, no sabemos si ella es novia o no es novia, si hay un noviazgo. Vinculaban a esta diputada con el candidato que ella estaba promocionando. Frente a esto, en el proceso sancionador del INE, el INE establece que ella incurrió en violencia política por razones de género al expresarse de esta manera de la diputada. Y un tema central que privilegiaba aquí es que la periodista quería visibilizar que la diputada estaba desviando recursos públicos para apoyar y fortalecer la candidatura de esta persona de la que se le vinculaba. Viene la sala especial
en este procedimiento, sigue el trámite, el procedimiento especial del INE dice sí, sí incurrió en violencia política. Viene la sala especial y dice sí, y viene el Tribunal Electoral y dice no. No podemos desaislar estas críticas mordaces, ni vehementes, ni molestas. No las podemos descontextualizar. Y establece un parámetro importantísimo el Tribunal Electoral al establecer que para nosotros, que para poderse considerar cuando hay una violencia política por cuestiones de género, tiene que privilegiar un análisis de contexto y que esas expresiones se tienen que analizar dentro del contexto de la crítica política y la crítica política del interés público, y que estas frases que expresó la periodista estaban dentro de un contexto de análisis político donde se estaba debatiendo información de interés público y donde fue algo natural y orgánico de la periodista que estaba en un programa de debate externar esas manifestaciones o esas opiniones, y que sus opiniones no llevaban en sí mismo generar una lesión contra el patrimonio de la diputada, ni mucho menos transgredir la parte de las cuestiones de género. Este caso es importantísimo porque la periodista en el proceso sancionador del INE es condenada, le imponen medidas cautelares. Y una de las medidas cautelares que le imponen es que en un lapso de 12 horas baje la información, se baje el contenido audiovisual del programa, ella baje su publicación de X, y luego la sentencia establece que ella tiene que publicar durante 3 días en su página de X la sentencia. Durante 30 días la sentencia, tiene que someterse a un curso de sensibilización y de género que ella misma tiene que solventar. Es condenada a un monto económico de 20,700 pesos y también es condenada a que aparezca en un padrón de la gente condenada por violencia política por cuestiones de género durante 1 año 6 meses. Este caso puso sobre la mesa que este tipo de procedimientos se tienen que volver a legislar. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares son excesivas. Tratándose de debate político, el bajar una nota, el bajar una información, pone en riesgo de que la información se pierda. En cuestión de discurso político, en cuestiones de temas electorales, la información fluye con tanta rapidez que si tú la bajas en un tema de 12 horas, la información se pierde. Otra de las cuestiones, y que eso a nosotros como ciudadanía también nos estaría afectando, porque nos estaría negando nuestro derecho a estar informados de manera oportuna y pronta respecto de temas de relevancia política y pública. También puso sobre la mesa lo inequitativo que hay en las cuestiones de defensa, como una diputada que es experta en materia electoral frente a una periodista que no es experta en materia electoral. Y los sesgos, cómo las autoridades electorales se están constituyendo como reguladoras del debate político. Y eso es totalmente violatorio. Las autoridades electorales tendrían que convertirse como reguladoras neutras y supervisoras, que ese debate político se lleve dentro de los lineamientos del respeto de la dignidad humana. No convertirse en decanos si el debate político está siendo ético o no está ético. Están marcando los estándares y limitaciones para el periodismo. Y otra también, pues, de las cuestiones es que está generando inhibición. Claro que sí, porque en el caso de esta periodista, por el simple hecho de opinar, de manifestar una opinión, ella fue condenada a una serie de sanciones muy graves,
y que entonces ustedes como periodistas dicen, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede tratar de que yo incurra en violencia política de género y hasta dónde puede ser una crítica incómoda, una crítica vehemente, una crítica voraz? Entonces, estos casos sí están poniendo sobre la mesa cómo estos mecanismos se están convirtiendo, o estos procedimientos se están convirtiendo en mecanismos de autocensura, y la autocensura está prohibida a nivel constitucional. Entonces hay que ponderar, por un lado, que estos mecanismos pueden ser abusivos y lesivos para la libertad de expresión, y por otro lado, a ustedes les pone el recordatorio de que en medida de que tengan una práctica periodística apegada a lo ético, apegada a los estándares de la profesión, en medida que generen mayores prácticas buenas a nivel periodismo, tendrán una capacidad de disuadir un poco el riesgo de agresiones legales. Y bueno, aquí le voy a dejar porque tenemos que pasar a la parte de dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros? Juan Pacheco. Ahí te pasan el micrófono, Juanito. Gracias. Buen día, Juan Pacheco, Cuadratín. Es evidente que, bueno, la investigación por parte de algunos sectores oficialistas contra el ejercicio periodístico, contra el periodista en sí, pues ha sido un tema recurrente desde los 70s más o menos. Hoy efectivamente hay avances, pero me llama un tanto cuanto la atención este llamado que haces a los congresos locales. Es como si pues estuviéramos poniendo el tema o hiciéramos esta analogía de la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Cómo desde los congresos locales que son dirigidos por políticos, por gente de partidos, tendrán un interés expreso en ampliar los marcos de actividad de protección al ejercicio periodístico. Suena hasta medio paradójico. Eso por un lado. Y creo que el tema de la plática estuvo muy circunscripto a dos hechos fundamentales. Uno que es el tema del honor, el otro que es el tema de la privacidad. Pero creo que el tema de la agresión no solamente puede estar hasta esos dos campos. A mí me gustaría preguntarte si incluso hay o ustedes tienen algún antecedente en el cual se puedan fabricar temas de delito incluso de interés sexual para acallar voces, para acallar críticas de quien esté ejerciendo un periodismo, pues se puede decir crítico, antisistémico, y que tengan conocimiento que se puedan pues generar este tipo de escenarios, ¿no? Con tal de acallarlos, incluso, ¿por qué no decirlo? Estar sujetos a proceso judicial. No sé si ustedes tengan antecedentes de estos y qué es lo que se puede hacer ahí, qué es cómo avanzar en este sentido, porque bueno, tú ahorita acabas de mencionar, por ejemplo, el caso de Humberto Moreira, como incluso hasta medio enloquecido, ya tenía una obsesión contra el compañero y contra Sergio Aguayo y finalmente cómo concluye, ¿no? Cómo concluye este tema. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? ¿Cómo avanzar? Evidentemente hay un discurso oficial que se repite cada 7 de junio, pero en los hechos las agresiones son cotidianas, son permanentes, son sistemáticas, no hay acceso a la información, hay presiones de todo tipo, de todo índole. Entonces, ¿cómo hay que robustecer en un marco más general, aparte de las interrogantes que ahorita planteé por ahí, coordinadora? ¿Sí es coordinadora, verdad, o directora? En este sentido. Ya doy mi Bueno, a ver, contesto entonces esta primera participación. Sí, compañero, efectivamente pareciera paradójico
pedirle a los congresos que modifiquen las leyes. Nosotros hemos tocado puertas en algunos estados, no es el caso aquí de Michoacán, y nos hemos topado con congresos de decir, ¿cómo me estás pidiendo que yo reforme la ley cuando ellos en el pasado me han inventado y han dicho? Y empieza uno a escuchar las historias de dolencia de los legisladores. Y la respuesta es, tú como autoridad tienes una obligación a nivel constitucional de hacer que los derechos humanos en este país se respeten y se garanticen. No atraer tus dolencias personales si en algún punto de tu vida fuiste criticado por una persona periodista. Es más, este tipo de iniciativas no busca como punto neurálgico defender al periodista, sino un derecho humano, la libertad de expresión. Y es ahí donde no se tiene que perder el enfoque, porque si lo pones en el sujeto, entonces personalizas el tema. Tu obligación es el respeto y garantización del derecho humano a la libertad de expresión. Y sobre de eso tienes una obligación. Y ahí nosotros hemos generado una estrategia de decir, a ver, si los diputados no pueden, los ciudadanos pueden presentar iniciativas. Entonces reunamos al gremio periodístico y ciudadanos interesados, presentemos una iniciativa. Si el Congreso no se la quiere someter a discusión, entonces presentemos mecanismos legales adecuados para obligar a los congresos a legislar sobre lo que nosotros como sociedad estamos advirtiendo que hace falta. Algunos congresos en materia civil han sido más empáticos, es decir, sí es necesario, pero donde hay muchísima resistencia y no es coincidencia es en la parte penal. Y tú lo que te referiste ahorita es, no tocaron el tema de criminalización. El tema de criminalización es amplísimo, tanto para personas defensoras como para personas periodistas. Y sí hemos tenido casos, no criminalización por hechos de índole sexual, sino por extravagancias como secuestro. Un periodista de aquí de Michoacán, de Uruapan, Michoacán, que fue acusado por militares. 3 de ellos se dolían que el periodista intentó secuestrarlos. Un periodista de más de 60 años, solo queriendo secuestrar soldados, queriendo secuestrar militares, y giraron una orden de aprehensión en su contra. Afortunadamente logramos comprobarle al juez la inconstitucionalidad de esa orden de aprehensión y la locura de los hechos infundados del que se le acusaban. Y bueno, recordemos que en ese caso era un secuestro y aparte agravado, porque era contra militares. ¿Y qué otra cuestión? Hemos tenido casos también donde a periodistas se les ha querido vincular con delincuencia organizada. Entonces, sí, el tema de criminalización también es muy fuerte. El uso del derecho penal para criminalizar la labor es otro de los temas pendientes que también visibilizamos en esta investigación, cómo ciertos tipos penales, por la manera como están redactados, pueden dar pie a este tipo de prácticas. Pero es un tema muy, muy amplio el de la criminalización y efectivamente, tanto por la materia civil, electoral como penal, están ustedes expuestos a este tipo de agresiones legales. Pues podemos invitarla, ¿no, Presidenta? Para que después nos hable de este otro tema. Octavio, adelante. Muchas gracias. No sé si en este análisis que está haciendo jurídico también está incluido esta parte de que los mismos políticos o entes públicos se demandan y como pruebas están poniendo las notas periodísticas. A final de cuentas se llama a los medios a declarar y bueno, con todo esto que conlleva, ¿no? Y segundo, bueno, yo sé que es más jurídico, pero no también en este día, en esta celebración del Día Internacional de la Libertad de Expresión, no convendría también hacer un llamado para que se investiguen los casos de los homicidios contra periodistas que pues permanecen todos sin investigación y ahí abiertos y todas las familias esperando algo de justicia. Gracias.
Bueno, buenos días. Usted se enfocaba en temas específicos de otras entidades, pero yo quiero pues comentarle que aquí en Michoacán pues no es la excepción. Usted lo acaba de mencionar, para poder ejercer el periodismo de campo, pues hay que buscar la forma de llegar a los puntos donde vas a investigar. Aquí no importa si vas a hablar con un policía que está involucrado con el crimen organizado, si vas a hablar con un sicario, si vas a hablar con quien sea, tú vas con el objetivo de conseguir la información. Pero para la autoridad es más fácil relacionarte con el crimen organizado que aceptar que no pueden, en este sentido, pues callar la verdad. En lo personal, pues he vivido esta situación, pero yo hablo en términos generales. ¿Por qué? Porque no solamente en mi caso, sino todo el compañero periodista que ejerce esta profesión lleva el mismo riesgo, sí, pero no, a pesar de que hay quejas, hay denuncias penales y todo esto, no hay avances, nunca se investiga. Las personas que principalmente infringen la ley en este sentido contra los periodistas son gente que viene de otros estados y que al final de cuentas los cambian de estados y siguen fungiendo como policías, pero nunca procede nada. En la actualidad hay autoridades que siguen fungiendo. En las instituciones de seguridad actualmente hay muchos servidores públicos, muchos policías que han atacado a la prensa y que están fungiendo, pero ¿quién se encarga de decir, a ver, si tienes un procedimiento, ¿por qué sigues fungiendo? ¿Quién los tiene aquí cuando son gente de otras entidades? Entonces, no hay quien pueda darle un seguimiento a esto. Esto deja en la indefensión al periodista, es claro. Es un punto de vista personal, pero que todos los días, lo decía el compañero, es cierto, todos los días pasa, todos los días sucede, y en los gobiernos lo que pretenden es más fácil para ellos decir, es que está involucrado con el crimen, está involucrado con gente, sí, y entonces eso, la realidad de las cosas es que a mí me gustaría que usted nos dijera, pues, ¿por qué no hay quien le pueda dar seguimiento a estos temas de ataques a los periodistas? Gracias. Bien. ¿Por qué no hay? Porque no hay voluntad política. Las rutas para hacerlo lo saben. Algo que en lo que yo he sido muy crítica es en tanto foro que las autoridades realizan